Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartirles la palabra del Señor. Es una palabra que ha estado retumbando en mi cabeza, un versículo muy específico, y pues que quiero compartirles este día. Espero sea de bendición para todos ustedes. Y les pido que me acompañen ahí a Jeremías, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Le he puesto, ¿qué mal encontraron en mí? Hay un versículo ahí clave que precisamente dice esta pregunta. Y dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras los que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Me fui unos versículos más porque quiero concluir con estos dos últimos versículos. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿qué mal encontraron en mí? Y Jeremías se escribe en un tiempo complicado. Después de la muerte de Salomón, pues el reino se divide, el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y Jeremías es llamado a profetizar y a hablar al pueblo en este tiempo del pueblo dividido, y precisamente se refiere al pueblo de Judá. Se divide, nosotros para poderlo identificar es el reino de Israel o el reino de Judá, y Jeremías se dedica a hablar y a profetizar al pueblo de Judá. Y pues a Jeremías lo conocemos, ¿verdad? O se le conoce como el profeta chillón, porque la gente no le hacía caso durante ese tiempo que él vivió y profetizó en estos reinados de los últimos reyes de Judá. Fue un tiempo caótico para el pueblo, tanto político como moral, espiritualmente hablando. Y pues no sé si ustedes se encuentran alguna semejanza, ¿verdad?, con nuestros días. Un tiempo caótico, político, moral y espiritualmente. Y pues aquí es donde nosotros comenzamos a ver esto. Mientras Babilonia, Egipto y Asia luchaban por la supremacía mundial, Judá se vio atrapada en medio de un triángulo. A pesar de que Jeremías profetizó durante 40 años, nunca vio que su pueblo le prestara atención y se apartara de sus pecados. Por eso el nombre del profeta chillón, ¿verdad? Porque él lloraba, porque nunca el pueblo hizo caso de las profecías que él decía. Entonces, nuevamente aquí les pregunto, ¿encuentran alguna semejanza con nuestros días? Donde la gente, los cristianos hablamos de Jesucristo, pero pareciera que nadie nos hace caso. Entonces, Dios designó a Jeremías para que llevara su palabra a naciones y reinos. El trabajo era advertirle no solo a los judíos, sino a todas las naciones del mundo acerca
del juicio de Dios sobre el pecado. Los problemas, hermanos, que probablemente enfrentamos hoy no sean tan complicados o pudiéramos verlos no tan nefastos como el tiempo en que vivió Jeremías, pero estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos críticos que nos abruman, que nos preocupan. Pero la promesa de Dios, hermanos, a Jeremías y a nosotros en este día es que nada nos podrá derrotar por completo. Él nos ayudará a atravesar los problemas más angustiosos, más difíciles que pudiéramos nosotros tener. Y a lo mejor no nos encontramos al grado en el que el pueblo de Judá se encontraba en ese entonces, pero sí nos encontramos en problemas, sí nos encontramos en una situación complicada. Estamos guardaditos en nuestras casas, los que pueden hacerlo, los que no, se están enfrentando al trabajo, se están enfrentando a tener que salir para proveer a sus hogares. Pero estamos en una crisis, estamos en una situación difícil. Jeremías conocía bien la historia de Israel y la finalidad, hermanos, de profetizar al pueblo en este capítulo eran 4 cosas, que son las que vamos a ver a continuación. Y perdón por las fotos, pero fue lo más cercano que pude tener para compartirles. Lo primero que vemos aquí es que Dios le recuerda al pueblo la fidelidad. Jeremías, a través de la profecía, dice que era la intención de recordarles la fidelidad de Dios. Y para mí esto es significativo porque me recuerda, y Jeremías les dice así, si ustedes leen los versículos 1 y 2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y esto era lo que a mí me recordaba la fidelidad. Cuando nosotros andábamos de novios y queríamos ahí como que el compromiso y llegar a este momento del casamiento, del matrimonio, Dios nos recuerda eso. Si estamos pasando problemas complicados, difíciles, Dios quiere que vayamos a recordar ese momento en donde nosotros buscábamos a la persona. Nosotros como novios queríamos estar juntos. Por eso esto, hermanos, por eso la foto. Porque queríamos estar juntos, compartir nuestra vida juntos. Y Jeremías le dice al pueblo, así como me buscaban, así como querían estar conmigo, ¿qué es lo que ahora pasa, no? Jeremías le recuerda esa fidelidad, cómo me buscaban, cómo querían estar conmigo, cómo ese amor infinito que se tenía hacia Dios. Y Jeremías dice, ¿a dónde está, no? ¿A dónde está ese amor que se tenían, que me tenían, ese amor, esa fidelidad que me tenían? ¿En dónde quedó? Y Jeremías condena a Judá por buscar la seguridad en cosas indignas, cambiantes y no en el inalterable Dios. Quizás, hermanos, nos sintamos tentados a buscar la seguridad en las posesiones, en la gente o en nuestras habilidades, pero esto nos fallará. No existe seguridad duradera aparte de nuestro eterno Dios. Y las tentaciones, hermanos, nos van a distraer de Dios. Piensa en su compromiso original de obedecer a Dios y pregúntese si sigue permaneciendo fiel. Por eso Jeremías le recuerda al pueblo cómo era ese amor, cómo era esa fidelidad. Y ahora nos preguntan a nosotros, hagamos memoria, pensemos si seguimos nosotros siendo y permaneciendo fiel a Dios. O las tentaciones o las cosas que ahorita están sucediendo nos han hecho flaquear, nos han hecho movernos y decir, creo que no va por aquí, ¿verdad? Entonces,
A veces apreciamos a un amigo que permanece fiel a su compromiso y de repente nos desilusiona el que no puede cumplir una promesa. A Dios le complació cuando su pueblo lo obedeció al principio, pero se contrarió cuando se negaron a cumplir ese compromiso. Recordarnos, hermanos, la fidelidad hacia Dios. Porque a veces, así como un amigo puede no ser fiel con nosotros y desilusionarnos, de la misma manera nosotros podemos desilusionar a Dios. Y era lo que Jeremías estaba hablando al pueblo de Judá. Entonces, que no nos distraiga nada, hermanos, que no nos distraiga el propósito por el cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Ahora, la segunda cosa que Jeremías quiere recordarle al pueblo es asegurarse de que el pueblo no lo olvidaría. Dice el versículo 3 al 5. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y es el versículo que les comentaba yo, el versículo clave aquí. Y fíjense algo bien hermoso. Puse ahí estas pajitas, son espigas de trigo, porque dice que la primicia, y aquí Jeremías les recuerda esto, dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Para Dios, hermanos, la primera porción o la primera cosecha era muy importante. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel era su primicia de Dios. Para Dios, el pueblo era lo primordial. De hecho, sigue siendo su pueblo escogido. Y Dios los separó. Dios separó al pueblo de Israel para honra y gloria de su nombre. Y eso era lo que el pueblo de Judá estaba olvidando. Por eso Jeremías quería asegurarse de que el pueblo no olvidara esto. Israel era la primicia de Dios. Como dice Deuteronomio 26, del 1 al 11, ahí usted cuando pueda y tenga tiempo lo puede leer, que habla precisamente acerca de las primicias. Entonces, de esta misma forma, Israel estaba dedicada a Dios en sus años anteriores. Ansiaba complacer a Dios como si fuera su joven esposa, un pueblo santo y devoto. Este era un gran contraste con el pueblo de los tiempos de Jeremías, porque como les dije al principio, estaban viviendo en un tiempo caótico políticamente, moralmente y espiritualmente. Entonces, esto era un contraste con el que tenía que estar viviendo Jeremías y tratando con el pueblo de Judá. Entonces dice que sí, que quería verlo a él como si fuera su joven esposa. Por eso las fotos del inicio. Como ese momento, como ese tiempo. No sé, hermanos, los que son casados, que recuerden ese momento, ese instante en el que se unieron a la persona que amaban. De la misma manera, Jeremías quería recordarles ese tiempo. Que ellos recordaran esos momentos en los que estaban viviendo. Entonces Dios les estaba recordando su condición pasada, cuando eran conscientes de que le pertenecían al Señor, le seguían y eran guiados por Él. Entonces, observamos la forma en la que Dios se dirigió a ellos al decirles, ¿qué mal hice para que se apartaran de mí? Y a mí me hizo mucho pensar en esta frase que Dios dijo, ¿qué mal les he hecho? ¿Qué mal nos hizo para que nos apartáramos de Él?
Y en lo que se refiere, hermanos, a estos tiempos, a estos momentos, nos hacemos 3 preguntas. ¿Qué problema hay con Dios para que tantas personas no estén interesadas en Él? A pesar de la situación en la que nos encontramos y que estamos viviendo, la gente no quiere saber nada de Dios. La gente no busca de Dios. ¿Por qué tantas personas hoy día no le están sirviendo? Habemos muchos cristianos, habemos muchas iglesias, pero desafortunadamente no todos los cristianos estamos sirviendo como debe de ser. No todos los cristianos buscan la forma de servir en sus iglesias. Y nuevamente hacemos la pregunta, ¿está haciendo Dios algo mal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está haciendo Dios algo malo? Y esa pregunta me retumba y me retumba en la mente, en la cabeza, que Dios nos diga qué mal hice para que se aparten de mí. ¿Qué mal les he hecho para que se aparten de mí? Entonces, meditemos, hermanos, en estas preguntas mientras avanzamos. También era importante enfatizar el amor de Dios hacia ellos. Versículos 6 y 7. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Dios les recuerda cómo mantuvo al pueblo en ese desierto durante 40 años, y allí les cuidó y les proveyó para ellos. ¿Se recuerdan esta imagen? Es parte de lo que Dios les está recordando, enfatizar el amor que Dios tuvo para ellos. A pesar de que andaban en el desierto, les proveyó alimento, les proveyó agua, todo lo que ellos necesitaban. Dice la palabra del Señor que su ropa nunca se desgastó. O sea, nosotros a veces, mujeres, de repente somos vanidosas y decimos, ay, ya se me ve un poquito feo, ya la quiero cambiar, ¿no? Pero 40 años con la misma ropa, ¿se imaginan? Y aún en eso Dios les proveyó. Y Dios quería enfatizar ese grande amor que les tuvo, que a pesar de andar en el desierto durante tantos años, Dios siempre estuvo con ellos. Porque dice que los quería llevar ¿a dónde? A una tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cómo los llevó a una tierra de abundancia? Pero ellos, dice la palabra del Señor, que lo contaminaron. Contaminaron la tierra que Dios les dio. Dios tenía la intención de que ellos fueran testigos de su poder. En cambio, fueron malvados como la gente que se encontraba ahí. Desafortunadamente, a veces, en vez de ser nosotros testimonio para la gente, ser nosotros alguien a quien la gente pueda seguir, nosotros nos volvemos a ellos. Es lo que pasó con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Dice que ellos mismos contaminaron la tierra que Dios le dio. En vez de hacer la diferencia, ellos hicieron lo que la gente hacía en ese lugar a donde ellos llegaron. Actualmente, hermanos, se oye hablar mucho sobre la ecología, la necesidad de aumentar y preservar la higiene de la tierra. Y eso es bueno, es necesario para el mundo, para la tierra. Pero reconozcamos que se está acumulando a nuestro alrededor una cantidad de suciedad. Y es la realidad. De impureza moral. Un enorme nivel de degradación y un deterioro del carácter de las personas. Y no se diga
actualmente y en este tiempo, a pesar de la situación de pandemia que estamos atravesando, la gente, hermano, está deteriorando su carácter. Y si ustedes ven en las noticias, dicen que han aumentado los pleitos matrimoniales en esta época que la gente está contenida en casa. Han aumentado los maltratos infantiles. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta situación? Cuando estamos en casa, lo que queremos es convivir con nuestra familia. Qué bueno que mi esposo no sale a la calle a trabajar, a exponerse al tráfico, al exponerse a la maldad de la gente. Qué bueno que están mis hijos aquí conmigo y podemos disfrutar. Pero no, lo que pasa es que ya no soporto al marido, ya no puedo con mis hijos, ya me hartaron. Y estamos viendo noticias como esas, donde la gente realmente está sacando su verdadero ser interior, está sacando su verdadero nivel de degradación. ¿Qué es lo que está pasando? Qué bonito que nuestra tierra necesita, y también vemos noticias en donde dice que se han limpiado las playas, que se pueden ver animales en donde antes ya no se podía ver. Pues qué bonito que la naturaleza esté disfrutando esto. Pero ¿qué va a pasar cuando regresemos nuevamente a la vida cotidiana? ¿Todo va a volver a ser lo mismo? Yo espero que no, hermanos. Nuestra actual situación es precisamente esto. Hemos llegado a un nivel de impureza moral y degradación que Dios ha tenido que intervenir. Y no sé si usted recuerde, espero que lo recuerde, hace algunos meses cuando yo compartía con ustedes la palabra del Señor, les decía que la única forma en que esta situación moral, de degradación, de perversión de la humanidad pudiera detenerse, era única y exclusivamente con una intervención divina. Y yo les comentaba, no tarda mucho en que Dios intervenga, porque la sociedad, el mundo está degradándose demasiado. Y muchas de esas predicaciones hablábamos sobre el aborto, hablábamos sobre la homosexualidad, hablábamos sobre el lesbianismo, por muchas y muchas cosas donde la gente está degradando el concepto de hombre que Dios había creado desde un principio. ¿Y qué es lo que está pasando? Un pequeño virus tan microscópico que nadie lo puede ver más que con aparatos, está haciendo destrozos y caos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Porque es el mundo el que está cayendo en impureza moral y degradación, donde el mundo está permitiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de nuestro Señor. Entonces,